esta mañana le agradezco mucho a Sergio Cruzain, director de estudios económicos de Banamex, que nos tome la comunicación. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo, aquí a tus órdenes. Gracias por hablar con nosotros, Sergio. Bueno, primero preguntarte, pues, ¿cómo estás viendo el conflicto, obviamente, en Irán y el impacto que puede tener en México, sobre todo en cuanto a la inflación? Obviamente sorprendió la decisión del Banco de México, de la Junta de Gobierno, de bajar la tasa de referencia, cuando es obvio que hay, pues, en el escenario, pues, un choque inflacionario que puede ser sustantivo, pero me gustaría escuchar tu reflexión y cómo ves la política monetaria. Sí, claro, con mucho gusto. Y como dices, hoy en día hay que empezar hablando de la guerra en Irán por sus impactos en la economía mundial, la americana y la mexicana. Ahora, como no ha terminado esa guerra en Irán, solo podemos tener lo que estamos viendo ya, los impactos actuales, más lo que esperamos, lo que anticipamos, por X razones. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora todavía ha sido limitado en términos de actividad económica, como es lo normal, porque toma tiempo, y lo hemos visto más bien su impacto en los precios internacionales de la energía y de algunos otros productos. En, en lo que estamos anticipando es que por la forma en que está hablando y que ha estado hablando Estados Unidos, el presidente Trump, e incluso los impactos que ha tenido la guerra sobre Irán, estamos esperando o anticipando que el conflicto dure pocas semanas. Muy en particular, aunque no es una precisión que podamos dar con mucha convicción, es que terminaría en mayo el conflicto, pero tomaría 2 o 3 meses para que los flujos de petróleo empezaran a correr normalmente. Entonces, con ese supuesto o con ese pronóstico, creemos que sobre la economía mundial va a tener un efecto pequeño, es decir, si antes pensábamos que la economía mundial iba a crecer 3,2%, pues ahora creemos que va a crecer 3%. Entonces, hasta ahora limitados, sí tenemos razón en la corta duración del conflicto. Para Estados Unidos, que hoy en día es un exportador neto de energía, exporta más que lo que importa, bueno, es un poco menor el efecto, o bastante menor que lo que ocurre en Europa o en Asia. Digo Estados Unidos porque es el que más importa para lo que le ocurre a la economía mexicana. Entonces, para Estados Unidos estamos esperando que solo le quite 1 a 2 décimas máximo al crecimiento este año, y de todas maneras, ya considerándolo, creemos que va a crecer 2,1% del PIB de Estados Unidos este año, que es un poco mayor que lo que acostumbra a crecer. Entonces, digamos, en la parte productiva, el escenario es favorable, sigue siendo favorable para México a pesar de la guerra en Irán, si esta efectivamente es de corta duración. Pero como bien dices, por ahora, y ya lo estamos viendo, el impacto sobre el precio del petróleo pues ha sido brutal. El precio del petróleo internacional ha aumentado, bueno, ya se regresó un poco, entonces ha aumentado un poco más de 30%, y las gasolinas que México importa, más de la mitad de ellas, y del diésel, aumentó a nivel internacional o en Estados Unidos más de 30% ya también. Entonces, ese es el efecto que puede tener sobre México, ya está claro, pero lo que vemos es que el gobierno, igual que el gobierno previo, están muy interesados en no pasarle, que no tenga impacto en los precios para los consumidores mexicanos ese aumento en el precio de la gasolina y del diésel. Y lo que está haciendo, y va a seguir haciendo, por lo que nos dicen, es que prefiere, por un lado, tratar de que afecte más a los márgenes de ganancia de los gasolineros que al consumidor, y por otro lado, también bajar el impuesto que le pone a las gasolinas y al diésel, el IEPS. Entonces, ¿cómo lo vemos? Que a diferencia de las últimas décadas, ya desde hace 7 años, ya México importa más petrolíferos que lo que exporta de petróleo. Entonces, ya no nos conviene como economía mexicana un precio de petróleo alto, un precio de petróleo alto, y de petrolíferos y de gasolina, sino uno bajo. Lo que ocurre es que aunque Pemex, el gobierno, digamos, exporta crudo, y el sector privado es el que más exporta petrolíferos, como no se le quiere pasar al consumidor, pues va a bajar el impuesto. Y ya, digamos, haciendo el total de las cuentas, como ya exportamos mucho menos, una tercera parte de lo que hace apenas 8 años exportábamos de petróleo,
no va a alcanzar lo que ganamos por exportar petróleo por el nuevo precio con lo que perdemos por importar gasolina, diésel y otros. Entonces, va a tener un déficit fiscal adicional el hecho de que el precio del petróleo esté alto. Nuestro supuesto es de que el precio del petróleo en promedio, el Brent, va a estar en $80 y el año pasado estuvo en 69. Entonces, ese aumento de 16-17% se va a ver en mayores ingresos petroleros, pero una falta en la parte de los petrolíferos. Conclusión, pensamos que va a haber unos 22,000 millones de pesos de déficit adicional este año debido a la cuestión petrolera. Y por el lado de la inflación, sí, como bien decía, sí, no nos gustó lo que hizo el Banco de México y creemos que tiene que ser más prudente. La inflación está en 4.6, va a terminar en 4.3 y el objetivo de Banxico es 3%. Entonces creo que, bueno, eso ya ocurrió, creemos que se equivocó y ahora pensamos que por la forma en que nos han estado hablando el Banco de México, los miembros de la Junta de Gobierno, pues van a bajar otra vez la tasa de interés este 7 de mayo, que es su próxima reunión, pero hasta ahí va a llegar, de 6,75 a 6,50 y ahí se va a quedar. Debería bajar más en otro contexto donde hubiera más credibilidad del Banco Central y sí cumplieran sus metas de inflación. Claro, porque, bueno, pues es que de repente se puede argumentar que ese nivel de 6,75 en donde está ahora, si revisamos ese nivel con respecto a otros momentos de la inflación, pues pudiera no verse tan mal. Sin embargo, como bien dices, pues todo depende de la expectativa, porque al finalmente el objetivo de inflación lo cumplen anclando la expectativa, es decir, que el mercado le crea que sus pronósticos son pues más o menos acertados, con un rango ahí de variación, pero esta vez pues sí están totalmente fuera y llamó mucho la atención esta decisión. ¿Cuánto están proyectando ustedes de crecimiento para México este año y el siguiente? Para este año estamos pensando que se va a recuperar y va a crecer más que el año pasado. El año pasado crecimos 0.6% del PIB mexicano y este año pensamos que va a crecer 1.6% y el siguiente más o menos lo mismo. Lo que ha ocurrido es que la verdad es que los pilares, México tiende a crecer poco frente al mundo respecto a lo que hace el mundo en los últimos 40 años. Pero en los últimos 7 pues ya estuvo bastante exagerado porque crecimos bastante poco. De hecho, crecimos en los últimos 7 años igualito que lo que creció la población, 0.9% anual. Es decir, hoy el ingreso por persona en México en 2025 está igualito que en 2018. Y pensamos, no vemos que se estén haciendo cosas, hay buenas intenciones, pero creo que no se van necesariamente a realizar esas buenas intenciones y pensamos que vamos a crecer más o menos 1.6, 1.8 pese a que acostumbramos a crecer un poco más de 2%. Esos pilares de las políticas públicas, el entorno pues no es de certidumbre jurídica de todo lo que ha ocurrido con la reforma judicial, la elección de jueces, etcétera. Por suerte tenemos y sí creemos que va a seguir lo del Tratado de Libre Comercio y o al menos la ventaja arancelaria que tiene México frente a la que le pone Estados Unidos al resto del mundo, que tenemos una buena ventaja ya con datos efectivos, y eso va a permitir que México siga ganando participación de mercado en Estados Unidos y que las exportaciones, como fue el año 2025, que paradójicamente fue el componente de la demanda agregada en México que más creció, la exportación es el que peor creció, la Claro. inversión. Creemos que la inversión se va a recuperar porque cayó horriblemente la inversión pública menos 20% y ahora esperamos que crezca. Bueno, nos dice Hacienda que ahora sí va a crecer 10%, aunque en el primer trimestre no ocurrió así. Claro. Sergio, debo hacer un corte. Te pediría la bondad de tu tiempo. Regresamos y platicamos un poco más justo de estas Por dinámicas que supuesto, vas explicando. claro. Gracias, Sergio. Esta mañana está con nosotros Sergio Cruzain, el director de estudios económicos de Banamex. Vamos a un corte, regresamos. Esta mañana está con nosotros Sergio Cruzain, el director de estudios económicos de Banamex. Sergio, antes del corte, pues estábamos hablando y mencionabas pues el bajo ritmo de crecimiento de México, que casi crece lo mismo que la población, por lo menos desde 2018. Y recuerdo yo que pues cuando crecíamos a tasas de 2, 3% decíamos, qué mediocridad, este país da para crecer mucho más. Y bueno, pues ahora se antoja que si creciéramos a ese 2-3%, pues sería muy bueno.
Y eso me lleva a la proyección de la Secretaría de Hacienda, que establece un rango de crecimiento para este año en los precriterios de 1.8 a 2.8%. Y digamos, es pues ya el segundo año, el año pasado dijo de 1.8 a 2.3, ya lo mencionabas tú, crecimos 0.6% apenas, o sea, ni la mitad del rango, del rango bajo. ¿Qué implica esto? Y sobre todo, mencionabas también confianza como factor que pudiera pues detonar y ayudar al crecimiento económico, pero ¿cómo destrabar o desde la óptica de tu análisis económico, cuáles son esos componentes que deberían permitir que México pues vuelva a crecer por lo menos a lo inercial previo a 2018? Pues eso creo que obviamente es de las preguntas más relevantes, complicada de responder cuando vemos que son muchos factores los que determinan que un país crezca más que otro, pero en el caso de México, creo que hay, tenemos cosas que hacer de manera muy claras, aunque sea complejo después ya llegar a crecer a 3%, pero con que aumentáramos medio punto porcentual, ya sería, regresaríamos, como bien dices, a lo que hemos acostumbrado a crecer en los últimos 20, 30 años. Y creo que si uno observa qué ocurrió en 2025, nos da una buena pauta de qué deberíamos hacer para adelante. Para adelante. Una de las cosas más importantes es la certidumbre jurídica. De hecho, para decirlo un poco cínicamente, a los inversionistas no les interesa tanto si una democracia se consolida o se erosiona, sino certidumbre jurídica. Saber para poder ponerle precio a los costos de algo, para poner primas de riesgo, como se dice, y esa certidumbre jurídica no la tuvimos en el 2025. No es que siempre haya sido perfecta, pero la reforma judicial, los temas que trae la Suprema Corte de Justicia en un momento dado, hablando de retroactividad de las leyes o de las decisiones, creo que eso, más el hecho de que hay menos contrapesos en México, y voy a hablar de la parte económica, una comisión de telecomunicaciones que desapareció fue absorbida, una comisión de competencia que desapareció y fue absorbida. Ese tipo de cosas no crea certidumbre. Si y además tuvimos, esa sí no la podemos controlar, la incertidumbre ligada a las políticas del presidente Trump, que también, bueno, con respecto al Tratado de Libre Comercio, pues impiden que la inversión a largo plazo que requiere eso, cierta certidumbre a largo plazo, eh, esté actuando. Entonces yo diría que certidumbre jurídica es lo que más podríamos hacer de nuestra parte, en México me refiero, para que haya un crecimiento. Segundo, muy importante, políticas públicas. Las políticas de infraestructura del gobierno anterior, pues no fueron buenas. No fueron buenas lo de Dos Bocas, el Tren Maya, destruir un aeropuerto para después construir otro. Entonces, necesitamos que las políticas públicas sean las adecuadas. Y como lo estamos viendo ahora, sí hay una gran invitación a que la inversión privada entre, por ejemplo, a infraestructura energética, ahora se habla del fracking, pero para ello, o hay mucha certidumbre jurídica y se le permite al sector privado darles bastante libertad, o tienes que meter subsidios fiscales y ya las finanzas públicas no dan para tener nuevos subsidios fiscales, entonces tienes que compensarlo, dan de buenas facilidades a la inversión privada y eso desafortunadamente, aunque hay mucha invitación del sector privado, pues no está ocurriendo. Esas son parte de los desafíos hay que invertir, pero hay que invertir bien y hay que dejar que el sector privado regulándolo para participe más y creo que hay cierta disonancia en el discurso oficial al respecto. Claro. ¿Y qué decir o cuál es tu reflexión de la posición fiscal de México y qué tanto pues es sostenible y hacia dónde se está moviendo? Fíjate que ahí una de las cosas, así hablando muy en general, es que mientras que los pilares del crecimiento económico se han debilitado en los últimos años, los pilares de la estabilidad financiera han estado ahí en los últimos años, igual que en los previos 15 a 20 años, que es el apoyo al libre comercio, la flotación cambiaria, la independencia del Banco Central, la solidez bancaria, pero uno que estaba ahí en los últimos años de López Obrador, pues se fue mermando, que es la disciplina fiscal. En 2024 tuvimos el déficit más grande público desde
fines de los años 80. Ese 5.8% de déficit público, pues sí, eso fue el más alto. Y después no fue cumpliendo a la Secretaría de Hacienda lo que prometió para el 2020, en los últimos 3 años, para el 2024, 25 y ahora para el 26 ya cambió los objetivos. Dijo, vamos a ir disminuyendo el déficit, pero primero lo aumentaron en lugar de disminuirlo y después lo están disminuyendo a menor velocidad. Hoy ya tendríamos este año la mayor deuda pública en los últimos 32, 61% del PIB, la deuda pública bruta este año. Bueno, pues ese es un nivel altísimo, se pagan muchos intereses e incluso ya las calificadoras que dicen qué tanta probabilidad hay de que paguemos esa deuda, aunque mantienen todavía bastante bien la deuda mexicana, pues están nerviosos, igual que nosotros lo estamos. Están muy apretadas las finanzas públicas. Necesitamos que la Secretaría de Hacienda pues cumpla más la idea de bajar esos déficits públicos. Nosotros para el 2027 no le estamos creyendo ya ni siquiera que lo va a bajar una décima. Pensamos que va a volver a subir en el 2027 el déficit público. Entonces creo que así como que hablé que hay una cierta falta de credibilidad en el Banco de México y mucha falta de credibilidad en sus proyecciones de inflación a más de 6 meses, siempre dicen que vamos a llegar al 3% al cabo de 6 trimestres y pues nada más van pateando el balón. Pues igual la Secretaría de Hacienda, pues necesitamos creerles que van a bajar el déficit. Y ahora su objetivo, que es mantener la deuda pública como proporción del PIB, que ya no suba, pues es el mismo que tenían hace 15 años, nada más que hace 15 años la deuda pública es 40% del PIB y ahora es 60%. Entonces ya necesitas tener una idea de que va a bajar la deuda pública, ya no de que se va a mantener establemente en los niveles actuales. Sí creo que tiene que aumentar la credibilidad de la Secretaría de Hacienda, pero se va a encontrar con un callejón un poco sin salida, porque las necesidades que tienen ya de gasto, pues ya no se van a cumplir no tienen equilibrio con respecto a los ingresos que podemos esperar. Claro, y sobre todo cuando no estás creciendo al ritmo que tendrías que crecer, ¿no? Entonces se Bueno, por complica. supuesto es el ABC, claro, por supuesto. Pues Sergio, gracias por la entrevista, por el análisis y bueno, pues hay que seguir observando cómo evoluciona, pero coincido contigo, pues tienen que mejorar la credibilidad de Hacienda en sus precriterios y creer que se ve reflejado en el número y por supuesto también pues del propio Banco Central de nuestro país y a observar todos a mayo a ver si corrige ahí, pero las minutas me hacen pensar lo que tú dices, más recorte. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Buenos días. Ahí escuchamos a Sergio Cruzain, el director de estudios económicos de Banamex.